Muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto de Automatización Industrial 2, la comunicación Modbus entre un PLC General Electric Versamax y una red de variadores AF60LP. Todo esto va a ser controlado con un Quick Panel View. Los alumnos que hemos participado en este proyecto somos César Caballero, Juan Carlos Camposano, Carlos Casanova, Jorge Rivera, Alex Rodríguez y Jonathan Vela. Nuestro profesor el ingeniero Alberto Larco y el técnico docente el ingeniero Raúl Indrago. En esta presentación vamos a describir el hardware disponible, la conexión física entre el PLC y los variadores, algunos detalles acerca del proyecto y la demostración del proyecto ya implementado. En el diagrama general tenemos un Quick Panel, un PLC Versamax y los variadores. El PLC Versamax tenemos el port 1 con una interfaz de comunicación RS232 y el port 2 con una interfaz de comunicación RS485. Los variadores están como esclavo 1 y esclavo 2 con sus respectivos motores. Aquí tenemos una imagen del PLC y el touch panel disponible y los detalles acerca del PLC con sus módulos y del touch panel. Como vemos, tenemos los slots de I/O y los módulos de entradas y salidas. Los variadores están conectados en paralelo en una red de chain, es decir, la información o el cable que sale del PLC llega al esclavo 1 y seguidamente sale del esclavo 1 hacia el esclavo 2. Como vemos, el puerto 69, el conector 69 de ambos variadores están puenteados, así mismo el 68 y el 61, y todos estos van al PLC. En el conector del PLC tenemos los puentes necesarios para que exista la comunicación. En un funcionamiento general de la comunicación tenemos un selector de proceso, por así decirlo, que selecciona un proceso de comunicación a la vez. Cada selección la hace cada 250 milisegundos. En algunos cuadros, por ejemplo, de color verde, tenemos los procesos que son hacia el variador 1, y en los cuadros de color azul tenemos los procesos de comunicación que van hacia el variador 2. Aquí ya tenemos listos o descritos los registros que usamos y las bobinas para ejecutar cada acción. Y el HMI en el View Panel tenemos las siguientes pantallas. Nuestra presentación, la presentación de los alumnos que hemos participado en este proyecto, la pantalla principal donde nos indica el manual automático, las alarmas listadas, los gráficos, el botón para setear los parámetros del motor 1 y el botón para setear el parámetro del motor 2. El estatus de la comunicación hacia el motor 1 y el estatus de la comunicación hacia el motor 2. Finalmente tenemos el menú de parametrizar el motor 1 y el menú de parametrizar el motor 2. Como vemos, tenemos los botones de parámetros principales del motor, como voltaje nominal, la corriente nominal, la velocidad nominal. Además tenemos este ingreso de número numérico, donde ingresamos el parámetro donde el cual queremos modificar al variador. Es decir, si tenemos un parámetro 1.10, por ejemplo, ingresamos 1100 y tenemos acceso a ese parámetro. Seguidamente que ingresamos el parámetro, pulsamos el botón de leer, leemos el valor y si queremos cambiar el valor, seteamos un nuevo valor y pulsamos el botón setear. Asimismo, con la ventana del parámetro 2, también tenemos una ventana de manual donde tenemos el start, el stop, un slide que se mueve de izquierda a derecha. Podemos ingresar la velocidad, aunque esta velocidad está directamente relacionada con el slide. El indicador de corriente actual que sale a través del variador. Los mismos campos tenemos para el motor 2. La ventana de automático donde tenemos un botón de start, un botón de stop que inician o detienen el proceso automático. El motor 1 cuenta con 3 niveles de velocidad para un proceso cualquiera y el motor 2 con 2 niveles de velocidad alto y bajo que siempre se repiten. También tenemos
una ventana de un gráfico que muestra la frecuencia de salida del variador. Como vemos, tenemos un rango de 0 a 600, pero esto representa por el 0.1 Hz. Es decir, que en 600 yo tengo 60 Hz de salida. También tenemos una ventana de alarmas donde nos indican alarmas cualquiera que hayamos puesto en la programación del Quick Panel. Y bueno, entonces aquí tenemos el PLC antes escrito. Está conectado con el Quick Panel. También tenemos los variadores conectados en una red Modbus. Tenemos cada uno el AF60LP. Y vamos a proseguir con la programación del PLC y del Touch Panel. Entonces tenemos nuestro proyecto aquí. Tenemos la programación del PLC y la programación del Touch Panel. Como vemos, tenemos alarmas. Tenemos la entrada 12 de nuestro panel, que significa una sobretemperatura del motor 1, y la entrada 11, que significa una sobretemperatura del motor 2. Además tenemos un error por fallo de comunicación con el variador 1 y comunicación con el variador 2. Tenemos nuestras pantallas. Tenemos la pantalla de alarma. Tenemos la pantalla automático. Tenemos la pantalla de gráfico. Tenemos la pantalla del manual. Tenemos la presentación 1. La presentación 2. La pantalla principal, donde escogemos qué mismo que queremos hacer. El seteo de parámetros del motor 1. Y el seteo de parámetros del motor 2. Además de esto, nuestra programación del PLC. Tenemos el main y unos cuantos bloques para la comunicación y configuración del COMREG. Vamos a programar ahorita lo que es el PLC. Para eso vamos a activar el objetivo para programar. Nos conectamos. Estamos conectados. Habilitamos la escritura. Vamos a borrar ahorita la programación del PLC actual, ya que no sabemos que tenga. Esperamos un momento. Vamos a cargar ahorita la programación. Estamos en sí. Nos aparece el mensaje de habilitar salidas de mismo. Habilitamos salidas. Ya está programado. Vamos a desconectarnos. Y ahorita vamos a programar el Touch Panel. Nos aseguramos de que no queremos usar el simulador y de que queremos habilitar las entradas y salidas. Entonces, para tener acceso al PLC. Una vez esto hecho, activamos el objetivo y nos conectamos. Vamos a ver en la pantalla cómo ha pasado al escritorio de Windows CE. Esperamos un momento a que termine la programación de la pantalla, a descargar todos los datos. Se inicia el runtime del Quick Panel y tenemos la pantalla principal. Como vemos, estudiantes del SPOL de la facultad de la FIET. Damos siguiente. Los alumnos, nuestro profesor, el técnico docente, la materia de automatización industrial 2, el control de motores en una red Modbus. Tenemos nuestra pantalla principal. Tenemos el acceso al menú manual, menú automático, las alarmas, los gráficos, parametrización del motor 1, parametrización del motor 2, el estatus de la comunicación con el motor 1 y el estatus de la comunicación del motor 2. Vamos a la parte manual. Para el motor 1 y para el motor 2 tenemos el start, el stop, la velocidad que podemos setearla tanto ingresando a este ingreso de numérico o con el slide. Asimismo tenemos para el motor 2,
Tenemos indicadores que nos muestran si el motor está activo o no. Estos indicadores provienen del variador. Tenemos el automático. Tenemos Start y Stop del automático, el indicador de que el automático esté encendido, asimismo los indicadores de que los motores están encendidos o no. En este caso simplemente mostramos la frecuencia de salida del variador y la corriente de salida, tanto para el motor 1 y para el motor 2. Tenemos las alarmas. En este cuadro de alarmas nos van a mostrar cuatro alarmas, dos de sobre temperatura de los motores y otras dos para la comunicación. Y tenemos los gráficos, la frecuencia de salida del variador. Tenemos la escala de 0 a 600 porque está parametrizado a 0.1 Hz. Bueno, vamos al menú manual, vamos al Start. En este caso ya está encendido el motor, vamos al Stop. Como vemos tenemos el indicador de que el motor está en movimiento o no. Tenemos Start, otra vez, Start del motor 2. Esperamos un momento que se actualicen los datos. Como hemos arrancado los motores, los indicadores indican que está en movimiento. También tenemos la pantalla de gráficos, donde indican la frecuencia de salida de cada variador. Vamos a automático. Vamos a activar el automático. Como vemos tenemos la frecuencia de salida de cada uno. Vamos al Stop para desactivar eso y vamos a confirmar la frecuencia de salida del motor 1. Como vemos tenemos 29.6 Hz de salida. 29.6 Hz de salida. La corriente de salida es 2.35 amperios. Vamos a navegar por el menú. 2.40, 2.38 alrededor. Como vemos estos datos se actualizan automáticamente. Vamos a darle Start al automático y las frecuencias de salida van a variar automáticamente. Vamos a los gráficos y vemos cómo varían solitos la frecuencia de salida. Como vemos tenemos dos entradas que significan un fallo de temperatura, una sobretemperatura. Vamos a las alarmas y vemos que se activó una sobretemperatura. La bajamos, nos indica que se ha desactivado sobretemperatura, se desactiva la sobretemperatura. Además de eso tenemos errores con respecto a los estatus de la comunicación. En este caso vamos a apagar el motor. Vamos a apagar el switch principal. Y después de un momento que se apague completamente el variador, va a dejar de haber comunicación y nos aparecerá un error 205 de falta de comunicación o fallo en la comunicación. Esperamos un momento a que se apague completamente el driver. Hay un fallo en la comunicación con estatus 1, como vemos. Y en las alarmas nos aparece un fallo en la comunicación, error en la comunicación. Menú principal. Vamos al botón de setear parámetros. Como vemos tenemos tres botones principales: voltaje nominal, corriente nominal y la velocidad en RPM. Vamos a encender el driver. Para que haya comunicación lo vamos a poner en automático. Como vemos el con status 1 ya está en 1, que indica que todo está bien. Vamos a las alarmas. Y como vemos la alarma de comunicación se ha puesto en falso, de que todo está ok. Vamos a automático, vamos a detener el automático. Principal, manual, vamos a detener los motores. Se detienen los motores y nos indican de que los motores se han detenido. Y vamos a setear parámetros del motor 1.
Como vemos, voltaje nominal en el parámetro 1.22 del driver. Vamos a navegar al parámetro 1.22. Como vemos, tenemos un valor de 208 voltios. Vamos a leer y vamos a setearlo a 230 voltios. Setear. Y se ha actualizado en el driver la corriente nominal, el parámetro 1.24 por 10. Vamos a leer. Esperamos un momento que se actualicen los datos. Tiene un valor de 6.61 amperios. Vamos a modificarlo a 600. Ok. Vamos a navegar al menú de la corriente. 6.61 el valor anterior. Vamos a presionar setear. Y como vemos, se ha actualizado correctamente en el driver. Y asimismo el parámetro 1.25, que corresponde a la velocidad. Vamos a leer. Tenemos en 1704 RPM. Vamos a navegar en el driver 1704. Vamos a modificar el valor 1730 RPM, por ejemplo. Vamos a setear y se actualiza en el driver. Todo ok. Vamos al menú principal. Los parámetros del motor 2 son exactamente los mismos. Vamos a manual y vamos a gestar. Nos indican de que el motor es el driver y todo funciona correctamente. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.